Amamos a Jesús. Amamos a las personas. Amamos adorar. Somos su iglesia. Nuestra casa, el mejor lugar de adoración. Iglesia, La Puerta In-House. Señor, te entregamos este mensaje, te entregamos este tiempo y yo te pido que sea tu Espíritu Santo, Señor, hablando hoy a nuestros corazones. Confirma y afirma, Señor, tu verdad. Que podamos nosotros hoy salir de acá y decir: wow, me llevo algo importante. Gracias, Señor, porque tenías algo para mí. En tu nombre, Señor Jesucristo, te pedimos que quites toda oposición, Señor, a este mensaje, que tú seas revelado en los corazones. Gracias, Señor. Amén. Bueno, hoy estamos terminando con nuestra serie Que se abran los cielos. Comenzamos hablando de fe, ¿recuerdan? De fe, porque es que la fe es la que abre los cielos. Luego hablamos de esa fe que sobrepasa, de esa fe que va más allá, de esa fe que no se cansa, de esa fe que no duda, de esa fe que nos lleva a tocar el corazón de Dios y hace que Él inclusive pueda cambiar de opinión con respecto a algo. Hace 8 días, ¿dónde están los hombres? ¿Quedaron con ganas o no? Hoy veo más poquitos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No hay más? Ahora es que hay más. Ok. Es que hay más mujeres. ¿Les gustó más el mensaje a las mujeres que a los hombres? Bueno, muy bien. Hace 8 días hicimos un llamado, un desafío a los hombres, al sacerdocio, como dice la palabra de los hombres. Sacerdocio quiere decir liderazgo. El hombre fue diseñado por Dios para que liderara junto con la mujer. Y por allá con Adán al comienzo algo pasó y entonces el hombre perdió esa autoridad y esa capacidad de liderar, y es lo que tenemos que recuperar. Muy bien, no es que le estuviéramos dando palo a los hombres, no, al contrario, estamos recordando que fuimos llamados para algo más alto. Hablábamos de jugar en el tercer equipo. Es un equipo diferente, es el equipo que tiene el gobierno y la autoridad de Dios aquí en la tierra. Hablamos de fútbol para que los que no vinieron y les encanta el fútbol. Bien, pues hoy vamos cerrando ya esta serie y esta es la continuación del mensaje pasado. Entonces espero sobre todo que a los hombres les ayude el tema de hoy a complementar lo que hablamos hace 8 días. Hoy seguramente van a entender el porqué de lo que hablamos el sábado pasado. Bien, el mensaje de hoy se llama Yo sí tengo papá. A mis 18 años visité al papá de un amigo que estaba en la cárcel. Realmente era abrumador ir a visitarlo y ver tantos hombres que si me los encontrara en la calle tal vez nunca imaginaría las historias de su vida. No sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de visitar una cárcel, pero es terrible, es desolador, es abrumador, como les acabo de decir. Hay personas que están pagando condenas por crímenes diferentes, entre violaciones, abusos, homicidios, tráfico, estafa, etc. Y algo que me sorprendía era que conversando con esos hombres yo veía que eran hombres inteligentes. Y mi pregunta era: ¿qué los llevó a cometer estos actos, algunos tan atroces?
llevados por una ira incontrolada. Y conversando con ellos sábado a sábado, escuchándolos, me di cuenta que tenían sus historias un denominador común, y eran hogares sin papá, hogares sin padre. En algunos casos los papás estaban, pero había violencia física, abuso físico, abuso psicológico, aún abuso sexual. Y otros casos, ellos mismos asesinando a sus padres, muchos por defender a su mamá del maltrato de su papá. Historias aterradoras, terribles. Yo decía, wow, Señor, qué bendición haber crecido en el hogar que crecí. Pero no todos tuvieron esa fortuna. Y sin embargo, y a pesar de que yo crecí en un hogar con papá, también pude experimentar la falta, la ausencia de él. Como pastores con mi esposa, también hemos tratado mucho con víctimas que, si bien no están en una cárcel física, han tenido que vivir de adultos las consecuencias de un hogar disfuncional. No solo con padre ausente, sino con padres negligentes, abusivos, permisivos. También es un problema. Y los que quieren ser los mejores amigos de sus hijos es otro error, porque olvidan que su llamado es guiar, disciplinar, proteger. El llamado de un papá no es ser el mejor amigo de su hijo, es ser papá. ¿Quién lo creyera? Y algo que tiene el papá que Dios le dio fue la capacidad de afirmar la identidad sexual de sus hijos. Papá es quien afirma la identidad sexual desde pequeños, tanto en hombres como en mujeres. Por eso es tan importante el abrazo de papá. El abrazo de papá afirma, protege, cubre. El abrazo del papá es importante tanto para los hombres como para las mujeres. Papá siempre es el que afirma. Vemos estas situaciones no solamente en la cárcel, también en la iglesia, en la sociedad, en nuestros hogares. Para nadie es un secreto las estadísticas de deserción escolar, de suicidio en adolescentes, embarazos no deseados, prostitución, distorsión sexual, vicios, enfermedades, bulimia, anorexia, depresión, irresponsabilidad con la vida, facilismo, desconexión, rebeldía, pereza espiritual y apartarse de todo lo que tiene que ver con Dios. Eso es lo que vemos desde hace algunas generaciones para acá, acentuándose mucho más en nuestras últimas 2 o 3 generaciones. Hablábamos hace 8 días que la sociedad clama por hombres del reino, por hombres de verdad, por hombres que se levanten en los principios de Dios, por hombres que no abandonen a sus esposas, que no abandonen a sus hogares, que afirmen a sus hijos, que confíen en Dios y que sean lo verdaderamente hombres también para dejar en la sociedad un mensaje que valga la pena, no necesariamente de corrupción y de pésima moral. Los verdaderos hombres nos comportamos de una manera diferente. Y entonces existen las consecuencias de toda esta situación. Y podemos ir a la iglesia, podemos venir, podemos servir y aún sentirnos bien, pero aquí quiero comenzar a tocar el punto de este mensaje. Seguramente, no sé si sea tu caso, pero puede ser que vengas caminando durante tiempo, durante años, meses o tal vez años. No sé. Y resulta que tú estás en la iglesia y sientes que estás buscando de Dios, que de alguna manera lo puedes experimentar, pero hay algo que te falta.
Hay algo allá en el corazón que no está completamente lleno, que no está completamente satisfecho. Y existe como un sentimiento de abandono, tal vez de desprotección. Y no resulta suficiente lo que estamos haciendo. Y tal vez no podemos sostenernos en esa vida que queremos llevar. Y tropezamos y caemos. Y nos levantamos y tropezamos y caemos. Y es difícil sentir que estamos en una relación con Dios real, cercana, efectiva y eficaz. Tiene un nombre, se llama orfandad. La orfandad es un vacío de papá, es un faltante de papá. En mi caso, tuve a mi papá, pero a los 17 años falleció y comencé a experimentar el vacío de no tenerlo. Murió mi papá, murió mi héroe, el que me guardaba, el que me protegía, y quedé con un sentimiento de ¿qué hago? ¿A dónde voy? ¿A quién corro cuando necesito ayuda? En el caso de mi esposa es una situación más complicada. Mi esposa de un momento a otro quedó sin su papá. Fue una familia víctima de la violencia de este país. Al papá de mi esposa lo asesinaron y ellos ni siquiera pudieron reconocer su cuerpo o tan solo despedirlo y enterrarlo. Simplemente desapareció y en algún momento alguien dio un reporte con el nombre de él, pero nunca se supo qué pasó. Y ese vacío, que podemos caminar con ese vacío de papá durante mucho tiempo sin llenarlo con nada. Por eso es que en nuestro caminar papá es tan importante, es demasiado importante. El punto aquí es, iglesia, que puede ser que nos cuesta ver a Dios como papá porque Él está ligado a la figura de papá terrenal. Va de la mano. Como tú hayas tenido tu relación con tu papá, va a determinar de alguna manera cómo te relacionas con Dios y cómo lo ves a Él. Tal vez ves a Dios como tu parcero, porque entiendes que es tu amigo, pero no lo puedes ver como papá. Por eso mismo, porque tal vez no tuviste la figura de papá en casa. Esa es una dificultad frecuente con la que nos encontramos nosotros. Casi siempre como pastores, de 10 personas, una tal vez ha tenido un buen recuerdo de su papá o aún lo tiene vivo y aún puede disfrutar de él. Pero la mayoría sufrimos de vacíos. Por eso es que el Señor se revela a nosotros como papá. Tal vez nosotros nos enseñaron a ver a Dios como creador, como el Altísimo, como el Supremo, como el Soberano, como el amigo, como el que tú le pides y Él te escucha y te da. Y tiene que ver con papá. Pero tenemos dificultades para desarrollar una relación de esas características, de papá a hijo. No tenemos quien nos defienda, quien nos abrace y quien nos consuele. Y esta situación la va a usar el enemigo para intentar destruirte, porque puede ser que tú encuentres a Jesús el Salvador e inclusive a Jesús el Señor, pero debe ser revelada y restaurada la relación de hijo-papá. Juan, capítulo 14, versículo 6, dice Jesús: yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida, y nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. No sé si recuerdan los que han estudiado el tabernáculo, que era la carpa donde habitaba la presencia de Dios en el Antiguo Testamento, y entonces tenía tres puertas, había que pasar 3 puertas. Y la primera se llamaba el camino, la segunda se llamaba la verdad, y la tercera, que era donde el sacerdote entraba a la presencia de Dios, es decir, a estar con Dios, se llamaba la vida. Por eso Jesús se definió a sí mismo como el camino, la verdad y la vida. Él dijo: nadie puede ir al Padre si no es por mí.
no todos los caminos conducen al Padre. Ojo con eso, iglesia. Solo hay un camino que conduce al Padre, se llama Jesús, y ya va a entender por qué. Hebreos capítulo 4, versículo 15 y 16, dice Pablo: nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades. Está hablando de Jesús, porque Él enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros en esta tierra. Sin embargo, Él nunca pecó. Está hablando de cuando Jesús estuvo aquí en la tierra. Así que podemos acercarnos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios, y allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más necesitemos de Él. ¡Qué promesa más hermosa! Podemos entrar a través de Jesús directamente a la presencia de Dios con un corazón sincero y con la plena confianza de que Él no nos rechaza. Pero tiene que estar Jesús de por medio. Esta relación de papá e hijo, de Dios papá con nosotros sus hijos, solamente se puede restaurar a través de Jesús. ¿Por qué? Porque Dios nos amó de tal manera que dio a su hijo, a su único hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que halle vida eterna. Juan 3:16. Si Dios fue capaz de entregar a su único hijo, ¿por qué crees que lo haría? Para restaurar esa relación, ese lazo de paternidad que se rompió cuando por allá el hombre en el comienzo, recuerdan hace 8 días, Adán desobedeció y se desconectó de Dios. Se rompió el lazo de paternidad. Por eso Dios el Padre dice: voy a entregar a mi hijo para que ellos entiendan el tamaño de mi amor. ¿Qué papá entregaría a su hijo? Ninguno. Por eso es que el amor de Dios es un amor que sobrepasa tu entendimiento y el mío. Lo sobrepasa. Cuando se rompe esa relación de paternidad con Dios, entonces el enemigo va a usar eso para destruirte. Al enemigo no le preocupa que vengas a la iglesia. A ese enemigo que tenemos no le preocupa que tú sirvas en la iglesia. A ese enemigo no le preocupa inclusive que tú ores, tal vez, no sé, o leas la palabra. Si no tienes una relación con Dios papá, de hijo a papá, te va a mantener distanciado y te va a mantener resentido en tu corazón. Es la manera en que ese enemigo que tenemos, llamado Satanás, va a querer destruirnos. Orfandad. Él quiere mantenernos con sentimiento de orfandad. Me siento perdido. ¿Dónde está Dios? No lo veo, no lo escucho, no lo encuentro. Dios es malo. Yo peleé con Dios durante 10 años de mi vida, porque yo decía: ¿cómo es posible que un Dios de amor me quite a mi papá en la tierra? Pero después fue revelado en mi corazón esta gran verdad, y cuando yo entendí que Él era papá para mí, pude sanar mi corazón. Aquí va mi primer punto en la aplicación práctica. Espero que esto te sirva, esto que vas a escuchar. Tienes que enfrentar al gigante de la orfandad. En 1 Samuel, capítulo 21, versículo 8 al 10. No está acá ni lo voy a leer, pero si usted quiere, véalo en su devocional esta semana. 1 Samuel, capítulo 21. Se desarrolla la historia de David en el momento de mayor peligro en que se encuentra, es perseguido por Saúl. David, recuerda que era un pequeñín, un pastorcito, pequeño y débil, pero fue el que derrotó a Goliat, aquel gigante.
Fue el único que lo derrotó. Y pasó esto, y entonces más adelante en la historia, léala completa, más adelante en la historia, David está huyendo de Saúl, y Saúl era el rey y quería matarlo. Y entonces David llega y entra a la casa de un sacerdote. Y le dice al sacerdote, mira, ¿será que es que vengo desarmado? ¿Será que tú tienes algo para que yo me pueda proteger y continuar mi camino? Y entonces el sacerdote le dice, bueno, pues yo lo único que tengo por acá, detrás del efod guardado, es esta espada. ¿Recuerdas que esta era la espada de Goliat, el gigante que tú derrotaste? ¡Wow! Y David yo me imagino que David todos esperaba menos eso. Y entonces él toma la espada y dice, ok, esto es lo que yo necesito, y continúa la historia. Y aquí lo que yo veo es lo siguiente, que Dios se estaba encargando de recordarle a David que la espada de ese gigante que había querido matarlo, ahora iba a ser el símbolo de su gran victoria que seguía. Con esto, ¿qué te quiero decir? Con esta historia, ¿qué te quiero decir? Lo que el enemigo va a usar para matarte, en la gracia de Dios, será lo que Él use para darte la victoria. Dios convierte en un arma para derrotar no solo a un gigante, sino a muchos. Eso que un día te quiso dañar y te quiso matar. Esa orfandad que quiso matarme a mí, hoy el Señor la está usando para propósitos grandes y poderosos. A David esa espada le recordó que él no había necesitado sino apenas una honda y una pequeña piedra, y decirle a ese gigante, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, del Señor de los ejércitos. Y ¡pah! Lo derrumba y le quita la espada, y después va y le corta la cabeza. Eso es lo que se hace con el enemigo. No solo se tumba, sino se le corta la cabeza. Y tal vez nos encontremos con la misma arma que él quiso matarnos, pero esa arma nos va a recordar que el Señor va a usar eso mismo para nuestras grandes victorias. El enemigo quiso destruirme a mí, Andrés, con alcohol y con drogas. Un día me dieron escopolamina y casi me mata de nuevo. Definitivamente estaba ensañado contra mí. ¿Por qué? Porque él sabía que Dios tenía un propósito conmigo. Todos ustedes que están sentados aquí, están sentados porque Dios tiene un propósito con ustedes, con cada uno de ustedes. Y entonces a mí mi primer pastor me dijo, ojo, porque ahora eres objetivo militar del enemigo. Y entonces vas a tener que pararte como un guerrero y caminar, pero no te olvides que caminas con el Dios que te da la victoria. Entonces, en esa oportunidad me dieron escopolamina y casi me matan de nuevo, pero sobreviví. Y en esa recuperación tuve un encuentro con Dios. Recuerdo que desperté en la unidad de cuidados intensivos y estaba teniendo como una visión, no sé, pero había un olor que llenaba esa habitación y era impresionante. O sea, era un olor que no es fácil de describir. Entonces le pregunté yo a la enfermera cuando llegó, le pregunté que quién había estado ahí. Y me dijo, estaba el pastor que vino a orar por usted. Wow. Y yo estaba mientras tanto teniendo una visión con Jesús y me desperté como oliendo su perfume. ¿Saben a qué huele Jesús? A mí me olió a jazmín.
No sé si usted alguna vez ha experimentado el olor de Jesús. Tal vez Él se reveló a mi vida de esa manera. No estoy haciendo de esto nada raro, ni una doctrina por allá extraña. No, es mi experiencia. El olor con que yo relaciono esa fragancia de Él era como jazmín. Es con lo único que yo puedo relacionarlo. Pero sé que Él estuvo ahí conmigo. Sé que estuvo ahí conmigo. Fue tremendo. Tremendo el perfume que usa el Señor. Su fragancia es única. Bueno, pues quiero decirte que a ese perfume huelen mis batallas y mis victorias, mis caídas y más duras y mis más grandes levantadas del piso huelen a Jesús. Y yo creo que Él en sus detalles quería darme un recuerdo hermoso. Y es porque yo perfectamente recuerdo el perfume de mi papá. Mi papá olía a Halston, se llamaba su colonia. Mi mamá decía que él olía a hombre. Bueno, a mí me olía a papá pero tengo un recuerdo hermoso, y era que muchas veces cuando yo hacía algo indebido, y entonces mi mamá me amenazaba y me decía: voy a llamar a su papá para que lo regañe apenas llegue. Y entonces yo estaba mirando por la ventana a ver en qué momento él venía atravesando el parque, y cuando lo veía venir, entonces yo salía corriendo y corría y corría y corría, y lo veía a él que se agachaba y me abría sus brazos, me extendía sus brazos y yo me botaba en sus brazos. Y yo le decía: cierto que no me vas a castigar, cierto que no me vas a pegar. Y no me pegaba. Entonces ese recuerdo era hermoso porque eran los brazos de papá donde yo estaba protegido. Él me decía: ve y pídele perdón a tu mamá y no lo vuelvas a hacer. Ok. Y el recuerdo que tengo es su perfume. Yo olía su solapa aquí. Él me abrazaba y yo descansaba en su pecho y me olía delicioso. Pues déjame decirte que también el Señor me ha dejado oler su perfume. Eso solo lo hace un papá. Cuando tú te acuestas en el pecho de papá, ¿a qué te huele? A perfume de papá. Bien, hoy habla los que el enemigo ha querido destruir por ausencia de papá. A esos les estoy hablando. Y te digo, lo que el enemigo usó durante años para avergonzarte, para debilitarte, para quitarte la alegría, para engañarte y para matar tu esperanza y quitarte tu fuerza. Hoy el Señor lo quiere cambiar. Ya basta. Dile a ese gigante de la orfandad: ya basta. Dile: ya basta, no más, no más. Tú puedes venir a decirme que yo soy un huérfano, pero yo te digo a ti que yo tengo papá. Hay un papá en el cielo. Puede ser que tu papá aquí en la tierra no esté, o puede ser que sí, no sé. Tal vez sí está, pero no está. De vez en cuando lo ves. Ahora me entienden, hombres, lo que hablábamos hace 8 días. ¿Se dan cuenta la importancia de papá en casa? ¿Se dan cuenta la importancia de papá que protege, que guarda a su esposa, a sus hijos, que lidera? Y en la sociedad es muy importante tener hombres así, que defiendan y que entiendan que ser un hombre del reino realmente es disruptivo en esta sociedad, donde todos vamos desbarrancados sin pensar hacia una autodestrucción. El enemigo quiso usar la ausencia de mi papá para matarme y casi lo logra, pero en Jesús yo recuperé la paternidad de Dios. Ahora sé que tengo un papá más poderoso que mi enemigo, que me defiende y que no va a dejar que yo me muera en la batalla. Si antes yo era un huérfano, pues ahora yo soy papá para muchos.
que no lo tuvieron en esta tierra. Y mi llamado es enseñarles a recuperar su confianza en nuestro Padre que está en el cielo. Amén. Tal vez el enemigo quiso destruir a mis hijos antes de que llegaran. Pues quiero decirles que ahora mi paternidad se la doy a muchos de ustedes aquí en la iglesia, y se la he dado a muchos otros durante estos años. Tal vez eso era lo que el Señor quería, o mejor, si mi enemigo quería destruirme, no dando, tal vez dejándome sin hijos, pues quiero decirte que Dios hoy usa esa situación para que yo sea esos brazos de papá para muchos que no lo han tenido aquí en esta tierra, porque a veces necesitamos sentir el abrazo de alguien acá. Dios me abraza, sí, pero por eso con mi esposa decimos, queremos ser los brazos extendidos de Dios en la tierra para el que necesita. Como decía Edgardo, no solo es plata, de lo que tengo te doy. Necesitas un abrazo, ven, yo te abrazo como papá. ¿Por qué? Porque yo sé lo que es no tener papá, pero también sé lo que es saber, sé lo que es sentir el abrazo de mi papá que está en el cielo. Muchos en la iglesia necesitan un abrazo de papá y alguien que les enseñe el camino, que los escuche, que les hable, que los abrace. Tal vez ustedes digan, pero ese pastor sí que abrazadera a toda hora. Si llega uno y lo abraza, y vuelve uno y entra y vuelve y lo abraza. Porque es que yo sé lo que es un abrazo de papá. Yo aprendí a abrazar como papá. No tenga miedo de mis abrazos son de papá. Además, mi esposa me ha enseñado últimamente que los abrazos de más de 8 segundos aumentan la oxitocina, disminuyen el cortisol y la ansiedad se va. ¿Sí sabían? Abrácense. Esposos, si quieren un abracito de más de 8 segundos para que se eleve la oxitocina. Los abrazos alteran la química de nuestro cerebro. Es impresionante. Los abrazos sanan, los abrazos liberan, los abrazos descargan, los abrazos nos hacen sentir que no estamos solos. El punto de hoy, iglesia, es recupera tu relación con papá. Mateo capítulo 6, versículo del 6 al 9, decía el Señor Jesucristo, enseñándole a sus discípulos sobre la oración, les decía, miren, cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora ¿a quién? A tu Padre en privado. Apártate y ora a tu Padre en privado. Jesús está diciendo, no estás orando con tu amiguis ni con tu parcero, estás orando con papá, con tu papá. Tienes un papá en el cielo que es real. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Cuando ores, no parlotees de manera interminable como hacen los gentiles, que piensan que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. No seas como ellos. ¿Por qué? Porque tu Padre que está en el cielo sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes de que se lo pidas. Por eso ora de la siguiente manera, y nos enseña Jesús a orar: Padre nuestro que estás en el cielo. Más o menos Jesús dice, mira, Él es tu papá y como papá conoce tus necesidades. Por eso ora de esta manera: Padre nuestro que estás en el cielo, santo es tu nombre. Dios santo. Y nos enseña Jesús la oración modelo del Padre nuestro. En Romanos capítulo 8, versículo 14 al 16 dice Pablo que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes, dice él, no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. Si hay algo, si hay una raíz de temor en nuestros corazones, viene de allá,
de la falta de papá, de lo que sucedió con papá en nuestra niñez, y hay que sanarlo. Hay que permitirle a Dios que sane nuestro corazón con lo que sea que haya quebrado nuestra relación con papá, porque de ahí vienen muchos temores. En cambio, continúa Pablo, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre, pues su Espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos, ¿qué? Hijos de Dios. Jesús abrió el camino. Jesús es la puerta, por eso nos llamamos así, la puerta. Jesús es la puerta, Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir a quien, al Padre, si no es por Él. Ya Jesús abrió la puerta, Jesús marcó el camino, Jesús marcó la senda. Y cuando tú aceptas caminar con Jesús, entonces el Espíritu de Dios viene y te sella, te adopta, te ponen como un tatuaje, dice la palabra, queda tu nombre tatuado en la mano del Señor. Como hijo, legalmente volvemos a ser hijos de papá en Cristo Jesús. ¿No le parece a usted tremendo eso? Y quiero concluir con 3 ideas. La primera: mata al gigante de la orfandad. Recuerda, lo que fue mi debilidad, Dios lo convirtió en fortaleza. Tal vez tu debilidad es que papá te abandonó. Tal vez tu debilidad es que Él dejó el hogar, dejó a tu mamá, dejó a tus hermanos. Y ese desamparo te ha mantenido esclavo del temor y de la angustia, creyendo que no le importas a nadie. Puede ser que esa sea tu historia. Puede ser que tu historia sea otra, pero igual estás cargando con vergüenza, con culpa. Déjame decirte, tienes un papá en el cielo que va a redimir lo perdido, lo distorsionado, lo que Satanás quiso usar para destruirte, el faltante de papá y aún mucho más. Ese es nuestro papá. Segundo, restaura tu relación con papá. Si hoy tienes a tu papá vivo, te digo, restaura tu relación con él. No dejes que el viejo se vaya con ese tema pendiente. Restáurala. Perdónalo. Perdónalo. Reconcíliate con tu papá si aún lo tienes aquí. Si no lo tienes, perdónalo y reconcíliate con papá Dios. Vas a encontrar sanidad para tu alma, vas a encontrar libertad. Pero si aún lo tienes y estás a tiempo, no lo dejes para mañana. Me contaba mi esposa en estos días que estuve recordando o viendo una historia, por casualidad me llegó de Facundo Cabral, y él decía que había durado muchos años sin estar con su mamá. Y entonces dijo, le voy a dar una sorpresa a mi vieja. Voy a irme con ella y le voy a caer de sorpresa y le voy a decir que vengo a estar con ella un año sabático para recuperar todo el tiempo perdido. Y cuando llegó a casa, hacía 1 hora había muerto. Por eso te digo, reconcíliate con papá. Tercero, no estás solo. David dijo en el Salmo 27, el mismo David que mató a Goliat, el mismo David que cuando Saúl lo perseguía, encontró la espada de ese gigante y eso le dio aliento para decir, yo no estoy solo, puede ser que el más poderoso venga tras de mí, pero Dios algo hará conmigo. Y con esa misma espada tal vez fue que después encontró a Saúl. Y teniendo la oportunidad de matarlo, lo que hizo fue cortarle un pedazo de su manto. Y después se lo mostró y le dijo, mire rey, esto lo corté yo mientras usted estaba allá en la cueva enviando un mensaje.
Hubiera podido matarlo, pero esta es la prueba de que eso no es lo que está en mi corazón. Y entonces, después de eso, fue que vino el reinado de David. ¿Te das cuenta? Luego David dice en el Salmo 27:10: aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá en sus brazos. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, con todo Él me recogerá. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, yo tengo un papá que no me falla. Por eso este mensaje se llama Yo tengo papá. Vamos a orar, iglesia. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no es capaz de compadecerse de nuestro dolor o nuestras necesidades. Y gracias a Él podemos entrar al trono, a la presencia de papá, y encontrar oportuno socorro en tiempos de necesidad. Señor, hoy en el nombre de Jesús, yo me acerco a ti como papá. Hoy te digo, hoy no te digo Padre nuestro, te digo papá mío. Hoy entiendo que tú eres mi papá. Hoy yo te pido, Señor, que tú sanes todo aquello que se quebró en mi niñez con una historia equivocada con papá. Yo sé que no era lo que estaba en tus planes, pero eso me dañó. Y hoy de adulto, tal vez estoy pagando las consecuencias de eso. Tal vez he guardado resentimiento en mi vida durante años. Tal vez no te he podido experimentar como papá. Tal vez por eso cuando oro, no sé a quién estoy orando, solo se me ocurre pedir para mis necesidades, pero nunca he venido a descansar en tu pecho y en tus brazos. Por eso hoy te digo, Señor, extiéndeme tus brazos. Yo hoy quiero escuchar los latidos de tu corazón. Yo hoy quiero escuchar que tú me dices que me amas. Yo hoy quiero oler tu perfume. Llévate, Señor. Llévate todo aquello que el enemigo quiso usar para matarme. Quítalo de mi vida. Y hoy te pido, Señor, que en el poder que hay en el nombre de tu Hijo Jesucristo, yo me levante, Señor, creyendo que tengo un papá que me cubre, que me guarda, que me provee, que me cuida, que me guía, que me lleva. Cuanto más, Señor, tú no me proveerás. Cuanto más, Señor, tú no me cuidarás. Si eres capaz de cuidar a las aves y a los lirios en el campo, cuánto más, ¿de qué habré de angustiarme, Señor? Quiero verte todos los días de mi vida y correr a tus brazos, así como cuando papá llegaba del trabajo que yo corría a él y él me abrazaba. Así quiero experimentarte, Señor. Quiero relacionarme contigo como papá. Hoy en el nombre de Jesús, yo llevo todo sentimiento de abandono, de orfandad a la cruz y soy libre porque hoy estoy en brazos de papá. ¿Quieres una razón? Cantamos 10,000 razones para alabar. Yo te voy a dar una sola y es más que suficiente. Ahora tienes un papá en el cielo que te ama. Iglesia, la puerta